Hoy les traigo una historia de Ecuador que me pidieron mucho y un caso muy reciente ocurrido en diciembre del 2020. Es importante aclarar que esta historia sigue en plena investigación. Una mujer llamada Lisbeth Vaquerizo había sido encontrada sin vida luego de caer por las escaleras. El esposo, llamado Luis Javier Hermida, fue quien la encontró y notificó a ambas familias. Lisbeth se había caído luego de tomarse una ducha. El piso estaba mojado, al parecer se resbaló, cayó por las escaleras y murió al golpearse la cabeza. Pero la escena del accidente era muy extraña, parecía manipulada. Y luego, 2 hombres en una motocicleta fueron vistos a la tarde entrando a la residencia. Gracias a esto se inició una investigación para saber si lo que le pasó a Lisbeth fue realmente un accidente. Antes de empezar, les comento que historiascriminales.com es mi página de miembros. Ustedes ahí tienen acceso a los videos antes que en YouTube y Facebook y sin comerciales. También es una manera de que me apoyen si es que les gusta mi contenido pagando una mensualidad para ser miembros. Aquí está la lista de todos los que son miembros actualmente. Tu nombre también puede aparecer aquí. Y estamos en carrera para llegar al 1.000.000 de suscriptores. Solo les quiero pedir que recomienden el canal a un amigo y así podemos acercarnos a esta meta. No se olviden de comentar, dejar un like y suscribirse si todavía no lo están. Ahora sí, esta es la historia de Lisbeth Vaquerizo de Ecuador. Ustedes saben que los detectives siempre arman un perfil de la víctima para entender el contexto de lo ocurrido. Por eso, tenemos que explicar quién era Lisbeth Vaquerizo. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz era hija única. Estudió en el Colegio de Señoritas de Guayaquil. Según sus padres, Mario y Katy Vaquerizo, ella siempre fue muy decidida a valerse por sí misma y lograr todo lo que se proponía. Cuando tenía 16 años conoció al que sería su futuro esposo, Luis Javier Hermida, en una kermés organizada en el colegio de él, donde estaba terminando el bachillerato. Comenzaron a verse en otros eventos escolares y a salir de vez en cuando. Cuando Liz cumplió 18, Luis se presentó en su casa con flores, chocolates y un peluche para pedirle oficialmente a su padre permiso para salir con ella. Los Vaquerizos se llevaron una excelente impresión de él porque era muy caballeroso tanto con su hija como con ellos. Siempre les abría las puertas, les regalaba obsequios y en general era muy atento. Ese año también la familia tuvo una sorpresa. Liz siempre había querido tener una hermanita menor y a los 18 se le cumplió ese sueño con el nacimiento de Katia. Ella adoraba a su hermanita y pasaba todo el tiempo que podía con ella. Lisbeth después estudió ingeniería comercial en la universidad. Cuando estaba cursando sus primeros años, Luis le pidió por primera vez que se case con él. Ella le dijo que eran muy jóvenes todavía, que quería concentrarse en estudiar, pero que se casaría con él más adelante. Cuando Katia, la hermanita, tenía 7 años, le diagnosticaron leucemia, y esto fue un golpe terrible para la familia. Pero todos destacaban lo mucho que Liz hacía para apoyar a sus padres en el proceso y para acompañar a su hermanita a sentirse mejor. El tratamiento duró cerca de 3 años. Por esta época, Luis le volvió a proponer casamiento, pero de nuevo ella lo rechazó porque quería concentrarse en apoyar a su familia. Cada vez que ella le decía que no, se separaban por un tiempo. Él dejaba de verla unos días o semanas, pero volvían a estar juntos y retomaban la relación como si nada hubiera pasado. Para cuando pasaron los 10 años de novios, Lisbeth ya se recibió de ingeniera y Katia estaba mejor que nunca. Luis volvió a pedirle la mano por tercera vez y esta vez dijo que sí. Se casaron el 16 de noviembre de 2019 en la iglesia de la Merced en Guayaquil en una hermosa ceremonia. El día antes de casarse, Liz publicó en sus redes sociales lo siguiente: tengo que admitir que lo nuestro fue un cuento de hadas, tal cual una historia de película. Y pues este hombre que ven aquí me conquistó por su alma, por su carisma y el gran amor que siente por mí. No cambiaría nada de nuestra historia. Toda es perfecta.
Podría seguir escribiendo, pero no terminaría nunca. Fueron de luna de miel a México. Liz llenó sus redes sociales de fotos donde se los veía más felices que nunca. Durante el primer año de casados se mudaron juntos a una casa en Bellavista, que quedaba más o menos a mitad de camino entre las residencias de los padres de ella y los padres de él. En el último semestre del 2020 se volvieron a mudar, esta vez a la casa de Puerto Azul, que quedaba apenas a una cuadra de los Hermida, los padres de él. Liz trabajó en el departamento de comercio exterior de una importante empresa de electrodomésticos, fue una de las modelos principales de una agencia llamada KGF, además se dedicaba al maquillaje profesional, haciendo bellísimos trabajos que solía publicar en sus redes sociales. Y si todo esto no era poco, también tenía un emprendimiento propio en el que vendía productos de belleza orgánicos. Por su parte, Luis era el presidente de la empresa importadora de autopartes de su familia, un emprendimiento que empezó su padre Bolívar Hermida, primero con una flota de taxis, después en un almacén de repuestos y finalmente creció a la compañía actual fundada en 2016 con grandes ingresos anuales. En noviembre del 2020, ella y Luis fueron juntos de viaje a Perú para celebrar su aniversario. Se veían muy felices como cuando se casaron. Hablamos de dos personas que prácticamente estuvieron juntos toda su vida, desde la época de colegio. El 2 de diciembre, apenas unas semanas antes de su muerte, Lisbeth Vaquerizo cumplió 30 años. Estaba radiante con su nuevo color de pelo rubio y la sonrisa de siempre. Nadie podía imaginar que en menos de 20 días estarían despidiéndola en un funeral. Diciembre. Un mes lleno de alegría. Las familias se preparan para las fiestas navideñas. Además, es el mes de los regalos y de las reuniones de amigos y familia. Pero el diciembre del 2020 fue diferente porque todos íbamos a experimentar la primera Navidad en cuarentena. Para Ecuador, un país azotado por las víctimas de la enfermedad, se dio una pausa con las noticias referentes a la pandemia porque una historia con muchas dudas surgió a finales del mes. Eran más de las 11 de la noche del 21 de diciembre del 2020 cuando Mario Vaquerizo, el padre de Lisbeth, recibió una llamada de su consuegro, Bolívar Hermida, el padre de Luis. Como era muy tarde y Mario Vaquerizo no solía recibir llamados de Bolívar Hermida, entonces al instante pensó que algo grave había sucedido. Efectivamente, el consuegro lo estaba llamando para decirle que su hija se había caído de las escaleras de su residencia y estaba ya sin vida. Solo escuchamos que dijeron, tienen que venir rápido, Lisbeth está muertita. Los padres de Lisbeth, llamados Mario y Katy, llegaron hasta el lugar en Puerto Azul. Su hija estaba tirada en el suelo, sin signos vitales, encima de un charco de sangre. En ese momento, unos empleados de una funeraria ya estaban ahí para llevar el cuerpo y así empezar los procesos del velatorio. Le preguntaron a los consuegros qué había pasado, a lo que ellos les respondieron que Liz se estaba tomando una ducha, salió y se resbaló con el agua del suelo. Cayó por las escaleras y murió. Un lamentable accidente. Los padres estaban en shock. Katy, la madre, gritó al ver a su hija, como cualquier madre que pierde repentinamente a uno de sus hijos. Yo me arrodillé, me tiré encima de ella en esta parte, esta aquí, y yo lloraba. Le empecé a tocar, estaba helada. Quise arroparme con sus manos, pero estaba dura. Los padres de Luis se hicieron cargo de todo. Pagaron la funeraria, hicieron los arreglos y concretaron cada detalle como para que la familia de la mujer no tenga que sobrellevar un peso más. Ya habían perdido a su hija por culpa de este accidente. El padre de Luis ya había arreglado todo para que se realice el entierro al día siguiente, pero Mario Vaquerizo, el padre de Lisbeth, se negó rotundamente. Les preguntó el porqué de hacerlo tan rápido, ya que había mucha gente que quería a su hija y que llegarían en los siguientes días para despedirla.
Mario Vaquerizo entonces solicitó que el velorio tenga una duración de 2 días y el entierro recién se realice el 23 de diciembre. Después de eso, la funeraria retiró el cuerpo y los Vaquerizo fueron a su casa. No podían hacer nada más que llorar juntos mientras la familia Hermida se encargaba de todo. El 22 de diciembre, muchas personas se acercaron a despedir a Lisbeth Vaquerizo. Una de ellas era una amiga quien sabía algo que los padres no. Ella se acercó a ellos y les pidió hablar en privado. Cuando ya nadie estaba cerca, ella les dijo que sentía que esto no había sido un accidente, sino que fue provocado. Ella les explicó que vieron a Lisbeth cambiando con el tiempo, prácticamente desde que se casó con Luis. Les dijo que su hija era muy buena ocultando sus problemas, pero que al final varias amigas lograron sacarle la verdad. Luis era muy celoso y tóxico. No quería que saliera de la casa. La trataba como una pertenencia. En una ocasión, le pinchó las ruedas del auto para que no saliera. Lisbeth también les había confesado que Luis se ponía agresivo verbalmente con ella y que en 2 ocasiones la llegó a empujar. Por todo esto, la amiga estaba segura que Lisbeth fue asesinada por Luis. A pesar de que los padres tenían un concepto muy bueno de Luis como esposo y yerno, no dejaron pasar esta conversación. La madre se acercó al cuerpo de su hija y vio que la piel estaba maquillada, pero se notaban leves marcas de moretones. Estas marcas no eran tan visibles a simple vista, sino que solo se notaban muy de cerca. Entonces, muchas cosas que pasaron en la noche anterior empezaron a tener sentido. Los padres fueron rápidamente a la fiscalía a poner una denuncia y pedir una autopsia, la cual no se había hecho porque se pronunció la muerte como por un accidente. Lo que contamos anteriormente fueron los hechos como los Hermida se lo presentaron a los Vaquerizo, lo que se sabía hasta ese momento. Es sumamente importante mencionar que lo que vamos a contar a continuación son detalles que los padres observaron desde que vieron a su hija tirada en el suelo. Les va a parecer raro porque todo se ve como alertas casi obvias de que esto no fue un accidente. Pero según los padres, ellos estaban en tal estado de shock que dejaron pasar muchas de estas cosas y hasta podemos decir que dieron el beneficio de la duda a la familia Hermida. Quise arroparme con sus manos, pero estaba dura, ya estaba rígida. No pude, porque yo quería coger su mano y arroparme, no pude. Pero en mi dolor no vi detalles. Estas son algunas de las situaciones que ellos comentaron a la fiscalía cuando se inició la investigación. Cuando recibieron el llamado de los consuegros para notificarles que su hija había tenido un accidente, los padres de Lisbeth les preguntaron a los Hermida si llamaron al 911 y pidieron una ambulancia porque quizás Lisbeth todavía tenía signos vitales. La respuesta de los consuegros fue: no, ella ya está muertita. Los consuegros colocaron la muerte junto con un doctor como muerte natural, según ellos, para evitar que se haga una autopsia, y nuevamente estas fueron sus palabras, para que su hermoso cuerpo no sea mutilado. Obviamente, otra de las acciones sospechosas de la familia Hermida fue que llamaron tan rápidamente a la funeraria y querían enterrar el cuerpo ya al día siguiente, cosa que los Vaquerizo se negaron. Katy también mencionó que cuando llegaron y ella empezó a gritar y llorar por ver a su hija sin vida, la madre de Luis le dijo: señora, no grite. Otro detalle importante fue que cuando Katy tocó el cuerpo de su hija para tratar de abrazarla, el cuerpo estaba rígido, lo que quería decir que no había manera de que el accidente haya pasado en ese mismo momento. La rigidez cadavérica ocurre en promedio luego de 2 a 4 horas después de la muerte. Luis, el esposo, tenía una herida en la ceja. La madre de Lisbeth le preguntó qué era eso, a lo que Luis le respondió que había sido víctima de un asalto y que por eso tenía esa herida. La madre de Liz le pidió que le diga la verdad, si es que tuvieron una pelea y ella murió de manera accidental, a lo que Luis le prometió que eso no pasó, que todo fue un accidente por culpa del suelo mojado,
pero que él ni siquiera estaba ahí. Al día siguiente, en el salón velatorio, los padres de Lisbeth notaron que Luis estaba muy tranquilo, a pesar de que su esposa, con la que llevaba más de 12 años de relación y 1 año de casados, había muerto. No parecía triste ni dolido. Y por último, cuando la fiscalía fue hasta el lugar donde ocurrió el supuesto accidente, todo estaba limpio. Alguien se encargó de limpiar cada centímetro de la escena del crimen. Y justamente esto es lo loco de esta historia, que los padres, aun viendo todo esto, no cuestionaron las aparentes buenas intenciones de su familia política. Llegaron a dudar y darle la oportunidad de confesar que algo más había pasado, pero confiaron en ellos hasta que recién con la confesión de la amiga confirmaron sus sospechas e involucraron a las autoridades. No podemos juzgarlos porque quién sabe en qué estado estaban ellos con la noticia. Además, ellos tenían una imagen perfecta de su hija con su esposo, o eso era lo que parecía. Cuando la fiscalía se presentó al salón velatorio, al llevar el cuerpo, Luis Hermida entró en pánico. Salió corriendo de la sala junto a su hermano, se subieron a un auto y casi atropellaron a uno de los oficiales en la huida. Se escuchó el rechinar de las llantas de tanto acelerar. En la tarde del 22 de diciembre del 2020, el cuerpo de Liz fue llevado a la morgue judicial para que le hagan la autopsia, donde revelaron lo que le había pasado realmente. El resultado de la autopsia revelaba otra versión de la que había dado el sospechoso y su familia. El médico legista encontró en el cuerpo de Liz hematomas, un edema cerebral, traumatismo cráneoencefálico y heridas con tuzo cortante. Es decir, Liz había sido golpeada. Pero lo que terminó con su vida fueron 2 golpes profundos en su cabeza con un objeto pesado y con filo, produciéndole un traumatismo cráneoencefálico. Estas heridas habían sido escondidas, habían sido pegadas con un pegamento instantáneo transparente y tapadas con su pelo. Se estableció que la hora de muerte había sido alrededor de las 14:30 y 15 horas, lo que explicaba el nivel de rigidez de su cuerpo cuando sus padres la vieron cerca de la medianoche. A pesar de estas inconsistencias por parte de los Hermida y las evidencias de la autopsia, había un problema. Cuando la investigación empezó a avanzar, vieron que Luis Javier Hermida tenía una coartada. Él estuvo en su trabajo, en la empresa familiar, durante toda la tarde y no podría haber sido el culpable del crimen. Entonces, ¿quién asesinó a Lisbeth Vaquerizo? Una cámara de seguridad mostró que 2 hombres en una motocicleta habían estado afuera de la residencia en el horario de la muerte que la autopsia definió. Los Vaquerizos se encontraron en la noche del 21 de diciembre con una escena que al parecer fue completamente fabricada para hacer pasar el asesinato por un accidente. El cuerpo y el pelo de la víctima fueron lavados para limpiar la sangre, por eso parecía que se había bañado recientemente. La posición en que la encontraron, que incluso aparece en fotos, era muy extraña. Estaba de la cintura para arriba, en el suelo, con las piernas estiradas en los escalones de la escalera. La habían vestido por completo, con una camiseta y jeans largos. Algo que después su madre señaló que ella nunca usaba en la casa, y mucho menos en la noche cuando ya debería estar por ir a la cama. Al constatar esto, se pidió una orden de allanamiento para la casa de Puerto Azul, donde la pareja había vivido los últimos meses. Aunque la casa ya estaba limpia, se hicieron pruebas de luminol que dejaron ver que no solo había sangre al final de la escalera, donde supuestamente había sucedido el accidente, sino que también había rastros en la cocina, en una habitación, en el baño. Incluso había menos rastros en la escalera que en todos estos lugares. Esto terminaba de desmentir la historia de que solo se cayó. La persona que hizo esto no solo asesinó brutalmente a Lisbeth Vaquerizo, sino que tuvo el tiempo suficiente para limpiar la escena del crimen, manipular el cuerpo, colocarlo como si fuera que fue un accidente y dejarlo así hasta que alguien la encontrara. Esto es lo que cree la fiscalía que pasó con Lisbeth Vaquerizo.
La fiscalía entonces ya había comprobado que fue un asesinato a través de la autopsia y las pericias dentro de la residencia, pero no podían colocar al sospechoso dentro de la escena del crimen, que era el esposo. Obviamente, la familia de Lisbeth había visto muchos comportamientos extraños por parte de los Hermida. La fiscalía también estaba segura de que Luis Javier era el mayor sospechoso. Una cámara de seguridad en la residencia mostró a 2 hombres llegando al lugar en ese horario. Uno de los hombres entró a la casa y minutos después salió como si nada. Este horario encajaba con la hora de la muerte de la autopsia. Cuando analizaron estas tomas pudieron identificar al hombre que manejaba la motocicleta. Se trataba de Ronald Pazmiño, empleado de la empresa de la familia Hermida. Cuando lo interrogaron, confesó ser la persona del video y que la otra persona que estaba con él era el mismísimo Luis Javier Hermida. Un trabajador de los negocios de los padres de Luis reveló hace poco que ese 21 de diciembre, cerca de las 3 de la tarde, llevó a Luis Hermida a su casa en motocicleta, lo cual dijo era extraño. En su relato, el hombre indicó que lo esperó unos minutos y luego salió. Regresaron hasta el suburbio donde estaba el negocio de Luis y su vehículo. Cerca de las 19 horas, Luis Hermida volvió a Puerto Azul, ahora sí en su carro. Al haber dejado su vehículo, muchas personas testificarían que él seguía en el trabajo. Probablemente por eso pidió a este empleado que lo acerque en su motocicleta. Al volver, sus empleados pensarían que él siempre estuvo en la oficina. Y aquí la fiscalía analiza que esta era posiblemente su coartada. Cuando eran las 7 de la noche, volvió a la casa y ahí presumiblemente movió el cuerpo, limpió la escena y avisó a sus padres. Ellos, aparentemente, supieron desde el comienzo sobre el asesinato y ayudaron a su hijo. Por eso, querían enterrar el cuerpo lo antes posible. Otra cosa que confirmaría que Luis fue el asesino y que la familia fue cómplice tiene que ver con la hora que llamaron a los padres de Lisbeth. Si Luis Javier Hermida volvió a su casa de la oficina a las 7 de la noche, como figura en las cámaras de seguridad, entonces, ¿por qué recién a la medianoche habían avisado del supuesto accidente a los padres de Lisbeth? Además, sabiendo que la muerte había ocurrido a eso de las 3 de la tarde. Es obvio que los que realizaron este encubrimiento no tomaron en cuenta muchos detalles que la ciencia encontraría con la investigación. Se analizó también el registro del teléfono de Luis, donde en la tarde del 21, como a las 17:30 horas, había llamadas a la funeraria y al supuesto doctor que firmó el certificado de defunción de contenido falso, muchas horas antes de la llamada a sus suegros. Ya había hecho arreglos con la funeraria Santa Ana. Un hombre llamado Richard Anzoátegui trabajaba ahí como maquillador de cadáveres. Según testimonios, él se hizo pasar por médico forense ante la familia, siendo que no tenía ningún título ni licencia que le autorice cumplir ese papel. No se pudo demostrar con exactitud si fue él quien cerró las heridas de Liz con pegamento o si fue Luis o su familia. Los funcionarios de la funeraria llegaron a las 23 horas a la residencia, mientras que la familia Vaquerizo llegó cerca de la medianoche. Después de que Katy Muñoz, la madre de Liz, hiciera la denuncia a la fiscalía, el proceso de levantamiento del cuerpo se dilató tanto que las 24 horas de flagrancia se habían terminado. Y según las leyes de Ecuador, no podían arrestar a Luis hasta tener suficientes pruebas en su contra. Además, tampoco sabían dónde estaba después de que se escapó del velatorio. El resultado de la autopsia estuvo en la mañana del 23 de diciembre y se convocó al prófugo por medio del abogado de la familia Hermida a presentar su declaración libre y voluntaria, pero por supuesto él no apareció. Los siguientes 6 días se procedió a la investigación de la casa y los testimonios. Richard Anzoátegui, el maquillador y formalizador de la funeraria Santa Ana, quiso en un principio culpar a los Vaquerizo de que fueron ellos supuestamente quienes pidieron que se arregle a la joven y que no se le haga la autopsia. Pero después de un rato de interrogación, admitió que fue Luis Hermida quien lo contactó en la tarde. Richard
Llegó a la casa alrededor de las 22 horas y lo primero que le pidieron los Hermida fue que convenza a los padres de la víctima que una autopsia no era necesaria. El 29 de diciembre finalmente salió la orden de detención en contra de Luis Javier Hermida, pero justo ese mismo día, antes de que esta orden se haga pública, él abandonó el país. Más tarde, se descubrió que una funcionaria de la fiscalía le había avisado a los Hermida que la orden estaba saliendo, lo que le dio la oportunidad de escapar sin ser detenido. Se encontró el registro de que abordó un vuelo con destino a Bogotá, Colombia. Este es el último paradero conocido del sospechoso. El 12 de enero, Bolívar Hermida y Nancy Núñez, los padres de Luis, fueron citados a declarar en la fiscalía, pero justo cuando estaban ahí, el edificio recibió una amenaza de bomba y se tuvo que evacuar por completo el edificio, suspendiendo así la audiencia. Desde principios del mes, la familia Vaquerizo y los amigos de Lisbeth se unieron a otros activistas para hacer protestas y manifestaciones clamando justicia por la muerte de la joven. Era obvio que los Hermida habían manipulado no solo la escena del crimen y el proceso post-mortem, sino que también estaban ejerciendo sus influencias para salir impunes de todo. 2 días después se dictó una boleta de detención contra los Hermida, ambos padres y Miguel Ángel, el hermano que ayudó a Luis a escapar, casi atropellando a un agente. La policía fue a allanar sus domicilios, pero ellos ya no estaban ahí, lo que quería decir que también pudieron darse a la fuga. Fue entonces que se sospechó que ellos tenían algún contacto en la fiscalía que les adelantaba información desde adentro. Una funcionaria fue intervenida e investigada por esto. Se incautaron sus computadoras y su celular para buscar pruebas de corrupción. Esto todavía no se esclareció. Llegó febrero del 2021, hace poco tiempo, y las investigaciones se veían bastante estancadas. Las manifestaciones continuaron ya que ninguno de los sospechosos fue formalmente acusado de nada, solamente tenían órdenes de aprehensión para investigación, lo que significaba en la ley de Ecuador que de ser detenidos, las autoridades tienen 24 horas para interrogarlos y presentar suficientes pruebas en su contra para poder detenerlos oficialmente. En este caso, hubo solo 2 detenidos: Richard Anzoátegui, el formalizador y maquillador de la funeraria, acusado por el delito de fraude procesal. Se hizo pasar por médico frente a la familia Vaquerizo y maquilló las heridas de la víctima para ocultar el crimen. Se encuentra en prisión preventiva. Se sospecha que tanto él como 2 de sus sobrinos podrían haber participado de la limpieza de la escena del crimen para ocultar las pruebas, pero todavía no hay acusaciones concretas al respecto. El otro detenido fue Marlon Heras Martínez, quien fue el doctor que firmó el certificado de defunción de contenido falso en que aparecía que la muerte fue por causas naturales, un infarto y una insuficiencia renal, según estos documentos. Estuvo en prisión preventiva también por el delito de fraude procesal. Lo dejaron libre el 12 de abril al demostrar que la firma no era suya. Sin embargo, sigue bajo investigación ya que el documento contaba también con su sello profesional, así quedando otras interrogantes. Ya pasaron más de 4 meses del horrible crimen que robó la vida de Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz. Hasta hoy en día, el principal sospechoso es su esposo, Luis Javier Hermida Núñez. Sus suegros, Bolívar y Nancy Hermida, y su cuñado Miguel Ángel Hermida serían cómplices de encubrir el hecho y se encuentran, hasta hoy en día, prófugos. El último lugar donde se sabe que estuvieron fue en Bogotá, Colombia. Hace poco se incluyó a Luis Javier en la lista de los más buscados de Ecuador por el delito de femicidio. Puede que sigan en Colombia, como también puede ser que estén en cualquier otro rincón del mundo, ya que tenían los medios económicos para viajar a donde sea. Se aseguraron de que sus bienes no sean intervenidos. Al día siguiente del velorio, Luis Javier fue sustituido en la presidencia de la empresa
por su hermano menor Ángel Emilio, que no está implicado en absolutamente nada en relación con el crimen. Mientras que en los primeros días de enero, cuando se llamó a declarar a sus padres, Bolívar y Miguel Ángel Hermida transfirieron todas sus acciones de la empresa también al hijo menor. El joven de 25 años es ahora accionista mayoritario y presidente. Si ves a alguno de ellos, aunque no estés 100% seguro, repórtalo a las autoridades. Más a la gente de Colombia que ve este canal, que es donde se presume que siguen hasta la fecha. Quién sabe, puede que podamos ayudar a lograr justicia para Liz. Recuerden que este caso es súper reciente y se siguen descubriendo cosas a medida que avanzan las investigaciones. Nosotros nos encontramos en la próxima historia.